Son las 8:05 de la mañana, regresamos a Despierta con CDN. Está con nosotros Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Tenemos muchos temas para hablar con Guido, algunos que ya están en la palestra. Buenos días, ¿cómo estás, Guido? Bienvenido. Buenos días, es un placer venir aquí y conversar con dos distinguidas damas y dos excelentes caballeros que me seducen por la mañana con las medias que tienen. A los caballeros. A los caballeros. Guido, queremos preguntarte antes de iniciar con preguntas políticas y temas que ya sabemos que vas a tratar, operativos del Consejo Dominicano de las Telecomunicaciones, a propósito de la situación que se vive con las víctimas del jet set. Indotel tiene por ley, digamos que la custodia por parte del Estado de los documentos relativos a las emisoras y el espectro de los medios. Nosotros queremos saber si puedes compartirnos si ha sido Indotel notificado, informado, ha habido algún movimiento respecto de la operación que lleva a cabo el Ministerio Público con inmovilización de bienes para, digamos que, ser consecuentes con la operación de investigación que se lleva a cabo con los dueños del establecimiento, que también son dueños de medios de comunicación. Bueno, reiterando las gracias por la invitación. Indotel como órgano de las telecomunicaciones lo que hace es establecer un asentamiento de la documentación respecto de los titulares, tanto de canales de televisión, como emisoras de radio, como red de cables. Ellas están depositados toda la documentación al respecto. Yo no tengo el consentimiento del Consejo Directivo, yo actúo por mandato del Consejo Directivo. Sin embargo, debo decir que nosotros somos guardianes del fiel cumplimiento de la ley. Y si el Ministerio Público ha establecido una decisión de carácter preventivo, nosotros tenemos que darle fiel cumplimiento a ese mandato y por vía de consecuencia comportarnos institucionalmente. Eso es lo que va a hacer Indotel. De conformidad con la Ley de Libre Acceso a Información Pública, cualquier ciudadano puede procurar información al respecto. Repito que ya están los asentamientos de las características de la estructura societaria de todas las empresas radiales del país, no de un grupo exclusivo, como de este grupo también, y nosotros vamos a actuar de conformidad con la ley. Pero, yo me quedé pensando y hubo este momento de reflexión sobre lo que acabas de comentar, Guido, porque quizás sea bueno ampliar hasta lo que en este momento ha ocurrido. ¿Qué mensajes ha recibido Indotel? ¿Qué instrucción? ¿Qué solicitudes se han emitido por parte del Ministerio Público? Nosotros entendemos que es una investigación que está en curso, sin embargo no tenemos demasiados detalles sobre la composición de quién lleva adelante la investigación, de los peritos, si se han determinado cuáles van a ser, etcétera, pero específicamente con lo único que conoce institucionalmente el Indotel es una acción del Ministerio Público que en su fase de investigación genera una especie de prevención respecto al comportamiento societario de esas empresas. Más nada. Eso es lo único que ha recibido Indotel. ¿Cuándo lo recibió? Y por vía de consecuencia, hoy es martes, ayer. Y por vía de consecuencia nosotros somos obedientes a un mandato, en este caso del Ministerio Público. Y vamos a estar abiertos a cualquier tipo de información porque la transparencia es la regla de comportamiento del Indotel. Esto se supone, Guido, perdón, que es, digamos que la solicitud al Indotel de que no se haga ningún tipo de operación de transferencia societaria, para que la gente que está en su casa comprenda de qué estás hablando. Correcto. Una medida cautelar, o sea, sí, claro. Me sorprende que haya sido ayer porque eso se anunció desde el viernes, sábado. Sí, pero oficialmente el documento llegó al Indotel ayer, por las características de Semana Santa, recuerda. Claro. Guido, hace un tiempo estuviste con nosotros aquí en una entrevista, aquí un almuerzo también que sostuvimos, y planteaste una serie de noticias que en su momento las que iban a ser importantes. Está el tema de la cárcel, que luego lo vimos, el tema del sistema cerrado de alerta de mensajes de emergencia, y creo que ahora como país y como vivimos lo pudimos ver. ¿Cuál es el estado de situación de todas estas iniciativas que tiene la presidencia de Indotel en este periodo? Con muchísimo gusto. Nosotros hemos diseñado desde nuestros inicios en Indotel un cuerpo de acciones para reivindicar lo que nosotros llamamos colocar la tecnología al servicio de la gente. Y frente a eso, yo pienso que sin que los números impliquen el orden de la importancia, nosotros comenzamos con una iniciativa que se llama la televisión terrestre digital. Quiero decirlo porque eso
impacta 940.000 familias en la República Dominicana. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en coordinación con el Indotel para hacer un balance de cómo en la República Dominicana el concepto de apagón analógico podía dejar en el rezago a una cantidad considerable de familias. ¿Dónde lo hemos comenzado? Ya está resuelto el tema del este, del Gran Santo Domingo. Estamos actualmente distribuyendo 94.000 en Santiago para concluir en el sur. La información que tenemos que dar hoy es que antes del 31 de diciembre de este año el concepto de apagón analógico va a estar resuelto en la República Dominicana. 1. 2. El tema de mayor perturbación es el tema de la legalidad. Yo debo decir que cuando llegamos a Indotel existían alrededor de 32 emisoras ilegales y 29 irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la irregular no es otra cosa que no sea aquella que transitó el camino de la legalidad y cayó en una falta. Ok. Eso es solucionable. Las ilegales nunca tocaron la puerta de Indotel. De 32 hemos cerrado 18. Hay un procedimiento, pues nosotros creemos en el debido proceso. Y todo el que te llama diciendo no, que yo soy del partido, que soy general, que soy diputado, que soy senador, eso no tiene razón de ser. Le hemos cerrado y por vía de consecuencia seguimos actuando en esa dirección. Otro tema que sí nos llama la atención, y lo quiero decir aquí, es el tema de las interferencias en toda el área fronteriza. Es un dolor de cabeza que hemos tenido. Inclusive, ya hemos coordinado con el presidente de la República hacer el anuncio oficial de un esfuerzo de soberanía radial. Miren por qué. Regularmente las emisoras del área fronteriza son muy frágiles. Y desafortunadamente, como en el vecino país no tenemos un interlocutor, tenemos que construir una solución a la dominicana, respetando todos los márgenes de legalidad, inclusive intimando a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para que sepa cuál es la situación. Y yo debo decir a ustedes que en los próximos 30 días las históricas emisoras del área fronteriza, tanto por el ámbito de la línea como por el sur, van a ser subsidiadas, financiadas por el Indotel, sobre la base de una programación en la que gente tan cercana a nosotros como, qué sé yo, historiadores, intelectuales académicos nos van a acompañar con el tema de cápsulas educativas. El tema musical, por ejemplo, para hacer una programación de música dominicana. ¿Por qué eso me surge? Porque yo estuve en Hondo Valle, no sé, me imagino que ustedes conocen perfectamente Hondo Valle, y se escuchaba más compa que merengue. Entonces, en función de eso, nosotros hicimos un estudio que lo vamos a publicar para, una vez publicado el estudio, definir las políticas públicas en esa dirección, pero debo anunciar que nosotros tenemos los recursos disponibles para que las emisoras de toda esa franja fronteriza dejen de ser desatendidas de la voluntad oficial. ¿De cuántas emisoras estamos hablando y cuántos 31. recursos? ¿Y el recurso para esos fines se ha De determinado? arrancada tenemos 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Guido, pero fuera del contenido, el tema de la interferencia, para poder entenderlo como un lego, de cómo una señal cruza una frontera, cómo se neutraliza desde este lado de la frontera, un tema de potencia, un tema de déjame explicarlo técnicamente. El problema es que como nuestras emisoras en el área fronteriza son frágiles, el nivel de potencia de las emisoras del hermano país nos penetra. Hemos construido una solución a la dominicana. Por eso hemos puesto de conocimiento de la UIT todo el funcionamiento, porque hay un componente de carácter técnico. Y en función de eso vamos a decidirla. Yo no quiero oficialmente anunciarla porque estoy esperando que llegue el momento para, junto al presidente de la República, decidir cuáles son las acciones. Pero ya hicimos el levantamiento de historiadores que van a contribuir con nosotros en cápsulas educativas. Música, gente que va a contribuir con nosotros en eso, para restaurar el espíritu de lo estrictamente dominicano, porque para mí es contradictorio que en toda esa parte de la frontera, repito, tanto en el ámbito de la línea como del sur, exista mayor penetración de emisoras haitianas que dominicanas. Y no estoy diciendo otra cosa que emisoras haitianas porque es el país vecino. Si fuera Suiza, digo Suiza. Higüey pasaba con Puerto Rico. Puerto Correcto. Rico, Claro. exacto. Guido, el bloqueo de las señales celulares en la cárcel, por enésima vez se anuncia un plan y han fracasado muchos generales. Un lego en la materia dice, pero mejor prohíban el uso de celulares y así. ¿Qué has hecho tú diferente de que ahora eso va a funcionar? Ok, mira, uno de los asesores nuestros, que es un judío, me hablaba de las características que tiene el dominicano.
Yo creo que fue Hitler que escribió un libro que se llama El pueblo dominicano. Los dominicanos seguimos siendo los mismos. El nivel de desesperación y la falta de información. Mira, lo primero que hicimos fue que dimos los recursos. Uno, resuelto el tema de los recursos, está en una etapa de evaluación técnica el tema del monitoreo de las cárceles. ¿Qué hemos hecho diferente? Que sacamos la supervisión al DNI y a Indotel, porque el problema era que la supervisión quedaba en el sistema. Ustedes saben cuáles eran los niveles de corrección que existían ahí. Tenemos un plazo de 90 días en la intención de que se está observando el comportamiento de las cárceles. No es modo de chiste, pero lo que voy a decir es cierto. Producto de ese monitoreo, determinamos que en una de las cárceles había hasta una consulta de brujería. O sea, gente que tenía esa vocación por la fe alternativa, ¿no era? Entonces llamaba y se consultaba. Bueno, por llamada. Sí. Un Había consultorio telefónico. Correcto, Un call center, pero espiritual. Correctamente. Entonces, porque tenemos un monitoreo, lo estamos definiendo y resolviendo. ¿Cuál es el inconveniente? Que no podemos anunciar los centros que están en observación. ¿Por qué? Porque la creatividad delictiva de nuestros queridos privados de libertad, ustedes saben cómo es. Amplia, sí. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso, está en una fase de observación. Y cosas que hemos determinado, por ejemplo, acciones de carácter hasta criminal, que se han podido determinar por el monitoreo, lo hemos resuelto. ¿Cuál es el inconveniente técnico pendiente? Que cuando todo el mundo se ha desplazado para las parras, vamos a resolver el problema de que cuando el entorno carcelario está lleno de habitantes, eso puede bloquear el servicio de mucha gente. El mejor ejemplo, La Victoria. Hace 60 años, cuando se inauguró La Victoria, no teníamos ese problema porque no estaba poblado. Vayan ahora a la cárcel. Hay gente que vive enfrente. Sí. Entonces, hemos resuelto técnicamente generando la selección de los centros carcelarios donde no está poblado. ¿Cuáles son los centros que no están poblados? Bueno, hay uno que yo digo que es un pedazo del infierno en la tierra, que es el 15 de Abasto. Si ustedes no han ido, no vayan, no vayan, porque la verdad es una cosa terrible. Hay otra que está en Higüey, que esa fue la que se quemó una vez, no sé si ustedes recuerdan. Que ha tenido varios Carcelita. problemas. Correctamente. Esa no tiene un entorno poblado y se nos facilita. ¿Cuál es la otra? Bueno, en Santiago, la de ustedes, porque tiene el río detrás. Entonces, hablo de Rafey, ¿eh? Sí. Entonces, esa tiene mayor facilidad. Y la de La Vega. El Valle. Esas cuatro no tienen, por ejemplo, mira la experiencia que tuvimos en La Vega. Yo andaba con las autoridades y me dijeron, ¿usted sabe cuál es la técnica de la paloma? Yo dije, no, yo no sé cuál es la técnica de la paloma. Bueno, producto de ese proceso de monitoreo, desconocido por muchos, pero efectivo, habían personas que llegaban en un motor, lanzaban la droga en el patio, el que tenía el control del patio la distribuía y rentabilizaba su estadía como privado de libertad. Entonces, esas son cosas que se han ido construyendo sobre la base de un nivel de secreto, porque si lo decimos de manera pública, yo respeto mucho la condición de privado de libertad, pero el nivel de creatividad delictiva que hay adentro, eso no tiene precedentes, pero hemos ido avanzando significativamente. Guido, a propósito del papel del Indotel frente al servicio telefónico y de línea de las cárceles, que es sorprendente, en el año antepasado, se hizo un informe sobre La Victoria y dentro de los hallazgos que llamaron la atención nuestra fueron los 7 kilómetros cableados para Internet desde la cárcel. O sea, había un centro de Internet, un distribuidor de Internet o un vendedor de Internet en La Victoria. Proveedor. Es un proveedor. Sí. Y él cableó 7 kilómetros en el pueblo y entonces se cobraba en La Victoria. Sí. Eso solo es posible, mi querida amiga, como resultado de la complicidad de las autoridades carcelarias, tan elemental como eso. Por eso la supervisión la hemos sacado de las cárceles. La tiene el DNI y la tiene el Indotel. Quien se conecta, el Indotel se va a dar cuenta al minuto, o el DNI también. Pero yo tengo que admitir públicamente que eso es el resultado de los niveles de complicidad que hay. Pero todavía están ahí los 7 No, kilómetros ya de no, Internet. ya. No. Guido, yo quiero preguntarte, tú dijiste una vez que un decreto no cambia convicciones. A mí. A usted Yo mismo. no sé a otro. Correcto. Y en estos días estamos hablando de varios temas en el país y creo que quizás el escenario de la política diaria ha tenido un suspenso, por decirlo, o una breve pausa, porque bueno, lamentablemente hemos Estamos visto en un unos shock incidentes, hay un nacional, shock sí. nacional. Pero ayer se pusieron en operación algunas de las medidas con el tema migratorio, por ejemplo. Quiero tu ponderación, tu valoración personal sobre las decisiones que está tomando el gobierno dominicano en este sentido y sobre su viabilidad
y factibilidad y sostenibilidad en el tiempo, también considerando el tema presupuestario que esto va a significar para el país. Sí, pero con gusto, yo sigo pensando igual. Primero, todo Estado tiene el derecho de definir sus políticas migratorias. 1. 2. El déficit histórico que hemos tenido respecto a nuestras políticas migratorias, que la gente enfatiza con el tema del hermano país, pero hay un solo problema, y es que el 90% de los extranjeros indocumentados en la República Dominicana provienen de ese país. Claro. Si fueran belgas, digo Bélgica, pero son de Haití. Y frente a eso, yo lo que sí creo que históricamente hemos fallado y hay un rezago en términos de que los habitantes del hermano país, sobre todo en la comunidad internacional, han construido el relato del frágil perfecto, del débil. Y sobre esa base hemos tenido históricamente una imagen internacional en esa dirección. Yo estuve recientemente en la OEA y cuando vino el argumento de derechos humanos, les referí ese argumento a ellos, diciendo que no, que este ha sido un país solidario y consecuente con Haití, pero que nos permitieran construir nuestros parámetros migratorios, como lo hacen los Estados Unidos. Yo creo que en la actual coyuntura el gobierno dominicano tiene que, no por una coyuntura, sino por el resultado de que las políticas migratorias históricas han fallado. Y por vía de consecuencia necesitamos compensar esa falla. Yo creo que mientras se respeten los procedimientos de derechos humanos y el protocolo de garantizar el debido proceso, el Estado dominicano tiene ese derecho. Yo lo refiero siempre a este tipo de debate a cifras de carácter estadística. En los últimos 8 años, el gobierno dominicano o los gobiernos han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. La relación hace 8 años era 85-15 en los hospitales públicos. 85 dominicanas, 15 haitianas. Está 65-35. Entonces, el Estado dominicano tiene un problema en sus finanzas públicas con eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Defender con responsabilidad el derecho que tenemos a actuar en consonancia. Creo que el ambiente internacional, fundamentalmente con la actual administración norteamericana, habrá de facilitar que el Estado dominicano actúe con mayor nivel de apertura, porque es evidente que cuando los Estados Unidos están diseñando políticas de deportación, están en su derecho. Cuando eso pasa allá, van a tener mayor capacidad de entendernos nosotros porque definimos una política migratoria con las actuales características. Si yo me rompo una rodilla y voy al hospital presbiteriano, en la 165 y Broadway, bueno, yo pago el servicio. Eso no pasa aquí. Y evidentemente nosotros tenemos que actuar en consonancia con esas aspiraciones. Guido, en algunos países como Perú, por ejemplo, ya el derecho a las telecomunicaciones, al Internet, tiene rango constitucional. Sí, claro. Y aquí ya hay jurisprudencia constitucional en ese sentido, aunque no hay una normativa taxativa, pero no son derechos limitantes. ¿Cómo está para la ciudadanía el derecho, el ejercicio de ese derecho en cuanto al acceso, en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a la penetración de una herramienta como la Internet, que es el pilar de la comunicación de la sociedad del siglo XXI? Mira, nosotros traemos unas imágenes y quiero que nos ayuden, para que ustedes vean cómo los dominicanos, en términos de penetración del Internet, estamos en la región. Yo decir aquí que estamos por encima de Brasil, Colombia y México, yo pienso que es una cifra significativa. El nivel de penetración que tiene el Internet en la República Dominicana es 84.6%. Eso es un hecho significativo. Y traje las imágenes porque Speedtest en Semana Santa, los inicios, dio una información incorrecta respecto de penetración con Haití. Que era casi lo mismo que No, Haití. Era un error, y lo claro. puedo explicar. Mira, ahí están las cifras de dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos, señores? Por encima de Brasil, México y Panamá. Estamos por debajo de Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. Y la proporción respecto a Haití, nosotros estamos en 84.6, ellos están en 40. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Speedtest es una plataforma que hace cálculos posicionales, no aritméticos. Por ejemplo, si yo calculo el nivel de penetración en Petionville, es bueno, pero solo el 40% de la población. Mire ese cuadro que nosotros tenemos en toda la región de cómo andamos en términos de penetración. Estamos bien. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? Que una cosa es la cobertura y otra es el carácter significativo de la conectividad. Se llama así, conectividad significativa. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros hay un tema también de pobreza y de exclusión. Tú ves mayor nivel de conectividad, claro, en mayor nivel de ingreso, y donde hay el factor pobreza, evidentemente hay una conectividad mucho más frágil. ¿Qué ha hecho el Indotel? Desde diciembre del 24, nosotros tomamos una resolución en la que garantiza
una mayor calidad en el servicio. La crítica constante de que me vendieron un servicio y el servicio es malo. Bueno, eso se resolvió ¿por qué? Porque desde el año 2020 el nivel de megabit que existía era de 4. Nosotros hicimos lo siguiente, aumentamos 30 en bajada, 10 en subida y 8 en los móviles, para garantizar un nivel de estándar de suficiente calidad para que el servicio que se reciba sea bueno. Otra cosa, ¿qué hicimos? Por 4 años se estuvo discutiendo en los tribunales, en el Tribunal Constitucional fundamentalmente, una decisión que se llama el roaming nacional. ¿En qué consiste eso? Nosotros ganamos esta decisión y yo quiero decirles que los dominicanos y dominicanas tendrán la siguiente oportunidad. Hace 1 año, 2 años, 3, tú estabas en Miches y si se te pichaba una goma, tú no tenías la conectividad inmediata porque tu compañía... bueno, mira, el ejemplo. Por eso hay gente que tiene 2 por o 3. ¿Tú sabes por qué? Porque a lo mejor una de las compañías no tenía la infraestructura para establecida y cuando tú estabas en una área donde no había ese nivel de estructura, ¿qué pasaba? Tú tenías que depender de la compañía que tenía una infraestructura. Y en este caso, lo que hicimos fue, mediante una decisión del Tribunal Constitucional, decir, no importa la compañía que usted esté adherido, automáticamente usted hay que darle servicio. Es una conquista respecto al tema de los usuarios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Mire, nosotros hemos proyectado el primer congreso que va a reivindicar una vinculación entre gente que tiene en el ámbito internacional una experiencia, se llama Indotel 4.0, combinado con muchos emprendedores en la República Dominicana que tienen éxito y han conectado sus empresas en el orden global. Por ejemplo, la gente dice, bueno, ciberseguridad. Bueno, este año, 20 billones van a ser el presupuesto que se va a vincular en el tema de la ciberseguridad. La gente me dice, ¿en qué el tema de la ciberseguridad es en el orden práctico? Hay los ciberataques que sufrimos nosotros todos los días. Yo, por ejemplo, nosotros hicimos un nivel de conectividad en 52 comunidades en el sur. Bueno, antes de esa conectividad, si usted estaba en el destacamento de vengan a ver, pero había cometido una fechoría en Miche, el destacamento no sabía de sus antecedentes, bueno, ahora tirado un clip lo puede hacer. Antes de yo ingresar aquí, ustedes estaban hablando de Netflix, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan que en Tabararriba, hasta la conectividad que nosotros hicimos, ellos no conocían Netflix? Bueno, lo conectamos. Y si yo tenía un primo y vivía, qué sé yo, en San Juan de la Maguana, y ese primo me mandó un iPad para hacer mis tareas, bueno, si la persona vivía en Juan de Herrera, no podía hacer su tarea a través del iPad. Bueno, ya lo hemos conquistado. Por eso los indicadores internacionales dicen lo bien que vamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a invitar 6 y 7 en el Hotel Jaragua. Un congreso con esas características en la intención de conectar a la mayoría de los dominicanos con el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Hacia el año 2030 la inteligencia artificial va a significar 15% del PIB mundial. El concepto de el Big Data, por ejemplo, que mucha gente aquí desconoce. Hay una experiencia en Colombia y México de cómo con el concepto de Big Data ellos han sido capaces de prevenir enfermedades catastróficas. Eficientizan aspectos fundamentales de la gestión pública. Entonces, estamos alentando a una enorme capacidad de talentos jóvenes en el país para que entre el 6 y el 7 nos acompañen para hacer, no me gusta usar el término en inglés, pero es ID Lab, en la intención de que esas experiencias sean importantes para que un sinnúmero de jóvenes en el país demuestren la capacidad y la vocación para hacer negocios globales. Bueno, ahí está la invitación hecha. 6 y 7. Sí. De mayo. La innovación empresarial, Sí. un programa. Muy bien. Guido, tú estás por el libro, aunque eres de lo presidenciable, ya has cumplido tu palabra, tú estás en tu trabajo. Y sabe de Tú Indotel. después, más adelante, que vamos a hablar de eso. Cuando yo me dedique a eso, va a dejar estas funciones. Pero el tema está rodando. ¿Cuál es? El de lo presidenciable. Se suman candidaturas. El hecho del doble candado ha elevado el apetito de alguna gente. Yo recuerdo una carta tuya, Paliza, la tengo por aquí, octubre 2, Sí. donde tú fijaste más o menos tu posición al respecto. Una campaña adelantada, hace daño, etcétera, Sí, hombre. etcétera. Dando una valoración de cómo tú estás viendo, porque ahora hay que incorporar a la vice, no sé a quién más. Mire, yo siempre he sido rudo en el juicio. Porque yo creo que en la República Dominicana, no hablo de mi partido, hay un proceso de arrabalización de la aspiración presidencial. Repito,
un proceso de arrabalización de la aspiración presidencial. Como los componentes que caracterizan la aspiración no están vinculados a la formación cultural, a la carga ideológica, a la capacidad de los talentos, esta vocación inmediatista ha construido la idea que la fuerza del dinero se impone sobre las capacidades. Y eso ha generado un desastre en el espectro político dominicano y, digo yo, mundial. Frente a eso, mi partido tiene que ser cuidadoso, porque constitucionalmente cualquiera puede aspirar, pero todo el mundo no tiene el talento para una candidatura presidencial. ¿Qué se hace entonces, Guido? Yo creo que generar el nivel de conciencia suficiente hacia lo interno del partido y en la sociedad, porque no solo con el partido, cuando los partidos han querido imponer sus marrullas a la sociedad le reacciona. Pregúntenle a Gonzalo. Entonces, hay una toma de conciencia en la sociedad. Y en el partido hay que distinguir lo siguiente. No todo el que dice que aspira a la presidencia posee las condiciones. Lo que hay es un proceso de conectar la nómina pública a la legítima aspiración, creyéndose que eso lo hace presidenciable. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque en el espectro opositor, yo soy de la gente que cree que el candidato va a ser Leonel. ¿De verdad? Yo creo que el candidato de la oposición va a ser Leonel Fernández. Hay mucha gente que juega a la ciencia ficción y se quiere inventar otra cosa, pero la realidad parece ser que él va a ser el candidato. Yo le pido a mis compañeros de partido, y yo no estoy en campaña, que después que Luis Abinader bajó, estando arriba en las encuestas, y organizó un proceso de debate, yo quiero que en el fondo de su conciencia, ustedes, que son observadores y actores, me digan a mí o le digan a la sociedad si es verdad que los compañeros que legítimamente aspiran a ser presidenciables tienen el talento, la formación, la capacidad de comunicar, las destrezas, la base cultural para ir a un debate. Entonces, yo creo que eso es un problema que va a afectar la calidad del producto democrático. Porque aquí, óyete, Freddy Veragoico, Dios lo tenga en gloria siempre, caricaturizó la forma de hacer la política. Se buscó a Morrobel, que era un personaje que le entraba patadas a las reglas esenciales, pero decía que él podía ser presidente de la República. Aquí hay un club de Morrobeles que creen que pueden ser presidente de la República. Están en todos los partidos políticos porque la fuerza del dinero ha sustituido la calidad y la competencia. Yo le decía a ustedes fuera del aire que en la Semana Santa, a pesar de la intranquilidad de mi hija y sus amigas, ¿verdad?, pude disfrutar del libro de Miguel Guerrero. Tú podías discrepar lo que tú quieras de Peña, Bosch y Balaguer, pero ahí había una base cultural, había un equilibrio, la calidad democrática se elevaba. Entonces, sienta a los aspirantes de todos los partidos aquí, de todos los partidos. Usted leyó los clásicos. Venga acá, siéntese aquí. Usted leyó La Madre de Gorky y Tarajulba de Nicolás Gogol. Usted se ha leído el pensamiento pesimista dominicano, comenzando por José Ramón López. Dígame qué usted lee. ¿Dónde está qué artículo usted publica? Entonces, aquí hay una vaciedad que va a contribuir a que el espíritu de un outsider siga creciendo. Y yo en mi partido tengo sentido crítico, no solo por la calidad de los aspirantes, no a la presidencia, sino a los puestos electivos, pero otra cosa. Porque yo digo las cosas que mucha gente no se atreve a decir. Miren, mi hermano, esa dificultad que hemos tenido nosotros de no hacer conciencia de que nosotros le ganamos al PLD porque fuimos capaces de construir un perfil ético frente a la sociedad, manteniendo distancia de esos comportamientos incorrectos. Si nosotros no cuidamos el comportamiento del partido y tenemos 2 o 3 sinvergüenzas con problemas de droga en Estados Unidos, si nosotros no cuidamos el comportamiento de gente que ya llega a la administración pública creyendo que puede transferir fondo público en bolsillo privado, la sociedad va a reaccionar en contra de nosotros. Guido, parece que un presidencial le llamó a producción y dijo, dile a Guido que acabamos. No siga con el tema. Yo cambiaría... No, yo no tengo tema prohibido. Yo cambiaría a rabalizar por cualquierizar. Está como más elegante. Acuérdate que yo soy de un barrio de Ciudad Nueva y no he tenido la pompa social de un santiaguero de sección como tú, que tuvo acceso a esos conceptos. En la Chiva. Yo soy el nieto de una lavandera, mijo. Hijo de Carmen Mazar. Dile, Nelson, en la Chiva. Ahí en la Chiva ya progreso. No, pero tú tenías acceso a mayores niveles que yo. Yo supe que el pollo tenía pechuga después de viejo. Bueno, no, pero cuando Cuba liberalizó un poco la tarjeta, dicen los cubanos, oye chicos, yo no sabía que el pollo tenía 2 muslos. Era una sola. Sí, tú sabes que, a modo de chiste, mi mamá me acaba que yo digo esto,
Pero mi amigo me dice, no, pero tu hija se ve muy grande, muy fuerte. Le digo, no, pues, lo que pasa es que a ella la comida no le llegó de piconazo como a mí. Sí, la salud, doña Carmen, ¿cómo está? Bien, fuñendo muchísimo, muy bien. Ah, pues está Esta bien. semana O sea ya va a que fuñir mucho, que tenemos el 24 de abril, Sí. viene el 28 de abril, por ahí. Sí. Esa generación se recrea con eso. Ayer estuve en la despedida de Luis Antonio Blanco Peña. Aprovecho la oportunidad. El pai murió. Gracias, Guido. Gracias, Guido. Qué Gracias a bueno ustedes. tenerte aquí siempre. Gracias, gracias. Y qué bueno ver que dominas bien el Indotel. Sí, No todos los funcionarios que han pasado por ahí lo han dominado de esa manera, pero qué bueno que sucede así. Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo de Administración de Indotel, nuestro invitado hoy. Vamos a la pausa.